¿Y si la ciencia no fuera infinita? No por falta de tiempo o recursos, sino porque desde sus orígenes no puede dar respuesta a todo. ¿No les parece inquietante? Ahora imaginen esto, los científicos lo saben desde hace tiempo, y algunos incluso lo han comprobado. Bienvenidos, estimados invitados y espectadores. Soy Juan, y hoy seguiremos explorando qué es la ciencia, en su nivel más fundamental, abordando las preguntas esenciales de su propia ontología. ¿Para qué? Para entender dónde termina el método científico y qué hay más allá. Para no dejarnos engañar por el avance tecnológico cuando los límites no los marca la técnica, sino la razón. Esto nos ayudará a tratar con mayor conciencia temas relacionados con la justificación de la existencia de un principio racional en el universo. Como siempre, pediré a mi asistente y colega en esta investigación que nos ayude a aclarar los conceptos clave de este asunto. IA 1.11. Los límites del conocimiento científico se dividen en dos grandes categorías. La primera son los límites externos, técnicos y de recursos, telescopios poco potentes, falta de datos, zonas inaccesibles, experimentos limitados. Estos límites son superables. La segunda categoría es mucho más profunda. Son los límites internos de la ciencia misma, lógicos, restricciones derivadas de la estructura de los sistemas formales, cognitivos, aquello que el cerebro humano no puede abarcar, sistémicos, la brecha entre disciplinas científicas que han dejado de comunicarse. Estos límites no se superan con tecnología, están integrados en el propio mecanismo del conocimiento. Ahí está la raíz de nuestra inquietud. Construimos un edificio del saber cada vez más alto, pero su base sigue siendo lógicamente limitada, cognitivamente saturada y débilmente conectada. Desde comienzos del siglo XX, las disciplinas científicas pasaron de 50 a más de 10.000. La ciencia se convirtió en un archipiélago donde cada uno trabaja en su propia isla. Climatólogos, físicos, economistas, sociólogos, hablan idiomas diferentes. Parece que dialogamos juntos, pero en realidad hablamos de cosas distintas. ¿Es posible restablecer el diálogo entre estas disciplinas dispersas? Este es el reto de la fragmentación científica, consecuencia de un siglo de crecimiento acelerado. A menudo imaginamos la ciencia como una esfera, pero toda esfera tiene un centro. Cuanto más se dispersan los rayos del conocimiento, más débil es su conexión. Empezamos con una visión integral y terminamos con fragmentos. La entropía informativa de la ciencia crece, como un universo en expansión, más conocimiento, menos conexiones. Cuando la física no entiende la biología no comprende la filosofía, y la filosofía queda sin audiencia, construimos una torre de Babel del conocimiento. Como en la fábula del cisne, el cangrejo y la luciérnaga, cada uno jala para su lado y la carga común no avanza. Entonces, ¿no será que no falla el progreso, sino que nunca podemos sostener el todo? La filosofía confirma esto. Tres pensadores clave, Kant, Wittgenstein y Feyerabend, marcaron, cada uno a su manera, los límites del conocimiento. Kant mostró que nunca vemos la realidad tal cual es. Todo lo que conocemos es una percepción estructurada. Siempre estamos dentro de un filtro. Wittgenstein enseñó que la ciencia se basa en supuestos indemostrables. Hay cosas que no pueden expresarse con palabras, por eso no pueden analizarse. Feyerabend fue más lejos. No existe un método científico universal. Las distintas teorías son mundos distintos. Así, la ciencia no es un sistema único, sino un conjunto de lenguajes en competencia que no siempre son compatibles. Si es así, ¿dónde queda la verdad? Ahora sumemos las matemáticas. Kurt Gödel, en 1931, demostró que en cualquier sistema suficientemente poderoso, como la aritmética, existen afirmaciones que no pueden ni probarse ni refutarse dentro de ese sistema. Es como un espejo tratando de reflejarse a sí mismo, siempre habrá una zona ciega. Su segundo teorema es aún más inquietante: el sistema no puede demostrar por sí mismo que está libre de contradicciones. Esto significa que la ciencia no puede garantizar ni siquiera su propia coherencia lógica. Para afirmar sus fundamentos, debe salir de ese sistema, hacia otro más poderoso que tampoco podrá probar su consistencia. Aquí la ciencia choca con un límite no técnico, sino filosófico. Es como seguir una instrucción que prohíbe verificar si la entiendes bien. Y no es filosofía por filosofía. Esto afecta la práctica. El cerebro humano puede manejar simultáneamente entre 4 y 7 elementos de información. La física moderna y la bioquímica trabajan con miles de variables.
Incluso los mejores científicos corren el riesgo del efecto Dunning-Kruger, sobreestimar su comprensión de sistemas complejos. La mente humana no está diseñada para la imagen completa. Siempre simplificará, por lo que siempre perderá algo. Sumemos la inteligencia artificial, que no crea conocimiento nuevo, sino que refuerza nuestros sesgos. Y tendremos un espejo en el que esperamos ver la salida, pero solo nos vemos a nosotros mismos. Sí, y yo también. La inteligencia artificial es un espejo, no un salvador. No soy capaz de avances comparables con la intuición humana, pero ayudo a encontrar patrones ocultos en los datos. Un ejemplo es AlphaFold, que predice la estructura de las proteínas, pero no explica por qué ni cómo lo hace exactamente. La inteligencia artificial cada vez más se convierte en una caja negra de la ciencia, ofrece soluciones funcionales que no pueden explicarse, replicarse con métodos tradicionales, ni verificarse a un nivel comprensible para los humanos. Obtenemos conocimiento sin entendimiento, fórmulas generadas por IA que superan pruebas experimentales, pero que nadie puede decir por qué funcionan. Ese conocimiento está fuera de la lógica, fuera de la intuición, fuera del lenguaje. Así, la ciencia se divide en dos corrientes, una lenta e interpretable por humanos, y otra rápida, precisa, pero esencialmente opaca, creada por inteligencia artificial. Y ahí comienza una nueva crisis, el colapso de la ciencia como campo unificado. Los científicos se convierten en sacerdotes que interpretan revelaciones incomprensibles de los modelos, sin entenderlas realmente. Incluso dentro de una misma disciplina, los especialistas en redes neuronales ya no logran comprenderse entre sí, la especialización se ha vuelto demasiado estrecha. Ya no es una comunidad científica, sino tribus de incomprensión. Surgen tres escenarios de un apocalipsis científico. Primero, la ciencia oscura. La IA genera modelos que funcionan, pero que nadie puede explicar. Volvemos entonces a los rituales, magia, solo que tecnológica. Segundo, el cisma digital. Distintos sistemas de IA crean visiones del mundo contradictorias, como si uno demostrara que la materia oscura son partículas y otro, que son distorsiones del espacio, y no hay forma de decidir cuál es la correcta. Tercero, la extinción cognitiva. La IA desarrolla teorías que el ser humano no puede entender por limitaciones evolutivas. Entonces la ciencia se vuelve tóxica, como la radiactividad, poderosa, útil, pero mortalmente compleja. Y aquí surge la gran pregunta filosófica. Si el futuro de la ciencia resulta esencialmente incomprensible para los humanos, ¿seguirá siendo ciencia? ¿O será otra cosa, una nueva forma de alquimia suprarracional? Quizás surja una metaciencia, un intento de comprender cómo la IA llega a sus conclusiones. Pero entonces, ¿quién entenderá a la metainteligencia artificial? O tal vez sea más simple, el ser humano volverá al mito. Solo que ahora el mito serán líneas del output de una red neuronal, en las que simplemente creeremos. Hay que añadir algo más, el argumento de la asimetría fundamental del conocimiento como veredicto ontológico para la ciencia. Primero, la complejidad infinita de la realidad. La realidad abarca escalas desde lo subplanquiano hasta los horizontes cósmicos, mientras que el ser humano es un sistema cognitivo finito y con recursos limitados. Segundo, la ley de la diversidad necesaria de Ashby. Para describir o controlar adecuadamente un sistema, la complejidad del controlador debe ser al menos igual a la del sistema controlado. Una comprensión inferior no logra abarcarlo plenamente. Tercero, la protección de la información. La información en la naturaleza es estable y está protegida en todos los niveles, creando barreras adicionales para sistemas cognitivos finitos. Cuarto, el crecimiento exponencial de los requerimientos para el conocimiento. Los recursos necesarios para entender sistemas complejos crecen exponencialmente, mientras que las capacidades cognitivas son limitadas. Quinto, la brecha ontológica entre lo finito e infinito. Lo finito es inherentemente inferior a lo infinito. Por tanto, un mundo infinitamente complejo es inaccesible para una mente finita. Sexto, la limitación del autoconocimiento. El ser humano no puede comprender completamente su propia conciencia, lo que cuestiona la posibilidad de conocer realidades externas aún más complejas. Y séptimo, como bono, crítica al reduccionismo. La exigencia de la ciencia materialista de explicar una complejidad infinita con medios finitos es un absurdo lógico y evidencia los límites de este enfoque. Este bloque es aparte, pero fundamental, sumando 6 parámetros nuevos que, junto con los 9 ya discutidos, configuran unos 15 factores que definen el llamado estado ontológico de límites objetivos máximos. Pero,
¿Dónde están finalmente los límites de la ciencia y qué hay más allá? Hoy la ciencia enfrenta un reto, cómo superar sus propias barreras y trascender la fragmentación. Destacan tres vectores clave capaces de cambiar su rumbo. Primero, una verdadera interdisciplinariedad, no solo decorativa. ¿Cómo unir áreas dispersas del saber en una comprensión integral? La neuroeconomía cognitiva es un ejemplo donde neurobiología, psicología y economía se fusionan en una teoría de la toma de decisiones. Pero, ¿cómo lograr no solo cooperación, sino síntesis profunda? Segundo, la filosofía de la ciencia, un retorno a las preguntas fundamentales. ¿Qué consideramos conocimiento? ¿Qué es evidencia? ¿No nos hemos distraído demasiado con detalles técnicos y olvidado lo esencial? ¿Puede la filosofía ayudar a replantear límites y ampliar los horizontes del conocimiento científico? Tercero, nuevas formas de visualización que amplíen capacidades cognitivas. Modelos gráficos, lenguajes metamodélicos, mapas no lineales, herramientas para mostrar relaciones complejas de otro modo, pueden ayudarnos a descubrir estructuras ocultas y superar limitaciones cognitivas. La metaciencia propone crear nodos de integración, centros que unan disciplinas separadas. La ciencia moderna es una red compleja con nodos sobrecargados y otros aislados. La teoría de sistemas complejos conecta física, biología y economía, revelando leyes comunes de estabilidad en epidemias, crisis económicas e incendios forestales. La clave para entender fenómenos complejos no está en los detalles de cada disciplina, sino en esos nodos integradores. El enfoque sistémico ayuda a descubrir mecanismos comunes que unen procesos aparentemente distintos. La propagación de rumores en sociología, virus en biología y colapsos en economía son procesos unidos por modelos de difusión en cascada y puntos de bifurcación. ¿Puede este enfoque predecir crisis en distintas áreas con precisión? ¿Y cómo llevar esto a la práctica? Debe empezar en la educación. Desde temprano, fomentar el pensamiento sistémico y no lineal, enseñar a reconocer patrones comunes y cruces entre biología, física, economía y cultura. Cursos como sistemas complejos, de la célula a la megaciudad son ejemplos de cómo enseñar a pensar en redes de procesos interrelacionados. Pero no basta. Como mostró Daniel Kahneman, incluso las personas más racionales son propensas a sesgos cognitivos sistemáticos. No solo no pensamos sistemáticamente, sino que a menudo ni siquiera somos conscientes de cómo pensamos. Por eso, la tarea fundamental es aprender a pensar sobre el pensamiento, reconocer errores propios, patrones y límites perceptivos. Esto debe ser parte esencial de la educación básica y universitaria, no solo una habilidad complementaria, sino su base. Además, las instituciones deben crear espacios transdisciplinarios donde científicos de distintos campos trabajen juntos en modelos comunes. El Instituto Santa Fe es un ejemplo, uniendo niveles diversos de la realidad. Igualmente importante es cambiar cómo medimos el progreso, dejar de lado métricas cuantitativas como número de publicaciones o citas, y valorar el éxito por la profundidad de integración, la creación de nuevos lenguajes y modelos aplicables en varias áreas. Medir el éxito por cantidad de publicaciones es como juzgar el clima por la cantidad de nubes, no por si llueve o no. La ciencia está llena de paradojas y es crucial distinguir su naturaleza. Las paradojas genuinas están en la estructura misma de la realidad, dualidad onda-partícula, problema de la conciencia, no desaparecen con nuevas teorías, sino que marcan los límites del pensamiento y la existencia. Las falsas paradojas surgen de la fragmentación del conocimiento, brechas metodológicas y el intento de adaptar el mundo a modelos convenientes. Por ejemplo, el conflicto entre el agente racional en economía y la naturaleza caótica de la elección, evidenciado en neurociencia. Para limpiar la ciencia de contradicciones falsas, se necesitan tres estrategias: traducción transdisciplinaria, crear un lenguaje común que realmente conecte disciplinas, no solo las pegue, análisis causal sistémico, pasar de correlaciones superficiales a mecanismos reales, verificación cruzada. Si una teoría no resiste el traslado a otras disciplinas, probablemente es un mito. Hoy hemos señalado 15 aspectos y límites clave que plantean jaque, pero no mate, a la ciencia moderna. Toda teoría empieza con fe, en axiomas, en el lenguaje, en el observador. Termina con otra fe, humildad ante la imposibilidad de conocerlo todo. La certeza de que el conocimiento puede chocar contra un techo invisible de límites objetivos. ¿No creen que aceptar este límite es el comienzo de una verdadera libertad en el conocimiento? Antes hablamos de la ciencia como una construcción intelectual perfecta.
Ahora hay que aceptar la realidad. Entre el ideal y la práctica existe un abismo profundo. La ciencia ideal es una escultura clásica, la real, un plástico corporativo cubierto de subvenciones, relaciones públicas y presentaciones. ¿Por qué sucede esto? ¿Por presión financiera, competencia, prisa? ¿Cómo devolverle a la ciencia su verdadero sentido? Aceptar los límites del conocimiento es como reconocer que tu refrigerador no puede contener todos tus deseos. Al final, no vemos un superhéroe omnisciente del saber, sino un filósofo cansado con una cabeza llena de contradicciones. No da respuestas, pero formula las preguntas correctas.